por nadie. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Habla misterios. Y estas lenguas no son para ser entendidas, sino son para ser habladas, son para orar en el Espíritu, como acabamos de nosotros leer, para que nuestro espíritu ore, nuestro espíritu es edificado. Así que Pablo dice en el versículo 4 de 1 Corintios 14, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. el que habla en lengua extraña, ¿a quién edifica? A sí mismo. A sí mismo. Las lenguas son para que nuestro espíritu ore, nuestro espíritu habla misterios, hablamos a Dios y no a los hombres, y nosotros mismos somos ¿qué? Edificados. El que habla en lengua extraña se edifica ¿a quién? A sí mismo. No tiene que ver con nada de la iglesia en sí, en forma general, es para la edificación de uno mismo, de uno mismo. ¿Qué dice el versículo 5? Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero no profeticéis. Hasta allí, 5a, para ver la primera parte de ese verso. Se quisiera, Pablo está diciendo, quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizaseis. Pero yo quiero que todos hablen en lengua. Yo quiero que todos hablen en lenguas. El apóstol Pablo dice que quiere que todos, y hay que subrayar la palabra todos, no dice algunos, todos hablen en lenguas. Vamos a Romanos 8. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿qué? En nuestra debilidad, porque a veces no sabemos cómo orar, ni qué orar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no pedimos como conviene. Pedimos, dice la Escritura, pero pedimos mal. Pero el Espíritu mismo, ¿qué Él hace a través de nosotros? Cuando Él ora misterios, cuando Él clama a través de nosotros, dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ustedes me van a disculpar, hermanos, aquellos que no creen en la evidencia de hablar en lengua para todos, que el Espíritu Santo solamente quiere interceder por una parte de la iglesia y por la otra no. No puede ser. Que el Espíritu Santo interceda solamente por un grupo, aquellos que tienen la evidencia inicial, y por otros no, hermano. Eso no es bíblico. La Biblia habla aquí y está hablando de todos. Él intercede por quienes, por nosotros, no dice por algunos, no dice por ciertos, y esto es importantísimo, porque quizás nosotros aquí, los hermanos aquí no entiendan de qué estamos hablando exactamente en cuanto a las otras interpretaciones, porque aquí estamos claritos de que la evidencia inicial es hablar en otras lenguas, pero en otras iglesias no. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros y no lo quiere hacer por un grupito y por el otro no. Es por toda la iglesia. Es con todos que quiere el Espíritu Santo orar. Es por todos que Él quiere interceder, dice, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, porque Él sí ora conforme a la voluntad de Dios. Él sí sabe cómo pedir. Él sí sabe lo que nosotros necesitamos.
intercede por los santos. Así que nos quede claro, hermanos, que la evidencia inicial de hablar en lenguas es para todos, que el Espíritu Santo quiere orar con todos y quiere interceder con todos, no como dicen algunos por allí que no es para todos, es para todos, confundiendo el don de lenguas con la evidencia inicial. Ahora, la evidencia inicial es distinta al don de lenguas, y eso lo vamos a ver. El don de lenguas, ¿qué es entonces? Del que habla 1 Corintios capítulo 12, es uno de los dones del Espíritu Santo. El don de lenguas sí es un don que no todo mundo tiene, que son para la edificación, exhortación, ¿sí?, y consolación de la iglesia. Estas lenguas requieren de interpretación. Vamos ahí mismo a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 5. Quiero verlo copiado bien. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis. Vamos a ver la parte B. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Estas lenguas requieren ser interpretadas. Amén. Estas lenguas llevan un mensaje, ya no para el que la está exponiendo o la está manifestando. Estas lenguas no es para la oración personal de aquel que la está hablando, sino para la iglesia. Y estas lenguas requieren de que se interprete. Este don trabaja con el don de interpretación de lenguas. Ahí en 1 Corintios 14, 27, 28, también podemos leerlo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o además tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle a la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Esto es importantísimo, hermano. Dice la palabra de Dios que debe hablar por turnos 2 y 3. Si es en lengua extraña, alguien, y es la manifestación del don del Espíritu Santo para la iglesia, debe haber una interpretación. Ahora, esa interpretación la puede recibir la misma persona que está dando el mensaje profético en lengua, o la puede recibir otro hermano o hermana. Dios puede usar a un hermano para dar un mensaje en lengua y levantar a otro, por otro lado, para dar la interpretación de ese mensaje. Si el hermano está hablando en lengua, y no hay quien interprete, entonces no son lenguas para interpretar, son para sí mismos. ¿Sí? Entonces hay que tener eso claro. Una cosa es la evidencia y otra cosa es la lengua para interpretación. Entonces no debemos confundir las dos cosas. No todo el mundo, el que tiene la evidencia inicial, hermanos, de hablar en otras lenguas, tiene el don de lenguas, como lo describe 1 Corintios 12 en cuanto a los dones del Espíritu. Si es bien claro que todos debemos hablar en otras lenguas, no todo el mundo tiene el don de dar un mensaje en lengua. No sé si me estoy explicando, hermano. No todo el mundo tiene ese don al que Dios mueve para dar un mensaje en lenguas, mensaje que debe ser interpretado, ya sea por la misma persona, por alguien que esté sentado, por algún hermano o hermana, que tenga el don de interpretación de lenguas. ¿Sí? Ese don debe existir en la iglesia. El don de lenguas para dar mensajes en lengua y el don de interpretación
interpretación de lengua. Por lo menos aquí pasa que muchas veces las hermanas comienzan a hablar en lengua y luego ellas mismas ellos mismos dan la interpretación. Puede ser así o puede no ser así. Puede ser que la hermana hable en lengua y un hermano acá tenga la interpretación. Por eso es importante conocer los dones, porque a veces Dios puede estar dando la interpretación acá. Es como la hermana habló y ella no dijo nada, tiene que ser ella, entonces yo tampoco voy a decir nada. Y no es así. Pues ella puede estar hablando en lengua y dando el mensaje a la iglesia en lengua y no recibir él o ella la interpretación, sino aquel que está sentado o sentada. Entonces es menester que se levante y diga, esta es la interpretación. Entonces, yo recuerdo que hace años, dando yo una enseñanza acerca de los dones, yo le decía a los hermanos, porque algunos piensan que si no hablan en lengua entonces no es profecía. Así es. Sí, y que para dar una profecía yo tengo que hablar en lengua, y si no hablo en lengua no es profecía. Así que yo, por lo menos, yo siempre he sido bien observadora y todas estas cosas, que todo el mundo en la iglesia, para dar una profecía primero tenía que hablar en lengua. ¿Quién ha dicho eso? El don de lenguas e interpretación de lenguas funciona como profecía, es verdad, y es profecía de Dios, pero también existe el don de profecía. Y el don de profecía, un hermano o hermana se puede poner en pie sin hablar en lengua y decir así dice el Señor. Pero como vemos que todo el mundo lo hace así, no nos dejamos dirigir por Dios, sino yo no voy a hacer como todo el mundo lo hace, porque si no van a decir que lo que yo estoy haciendo no es de Dios. Por favor, hermano, conozcamos las escrituras. Dios puede usarte con un don de lenguas e interpretar las lenguas o darles a otro la interpretación, como Dios te puede dar también el don de profecía, sin necesidad que hables en otras lenguas. La Biblia dice, profetizar. Te levantas y das el mensaje que Dios te ha dado con la unción de Dios y te sientas. Sin necesidad de hablar en otra lengua. Pero como desconocemos las escrituras, no venimos a la escuela dominical, no nos escudriñamos, nos dejamos llevar a veces por la emoción y pensamos que nada más es de una forma. Yo le decía a Dios, pero entonces aquí nada más es que lengua y interpretación de lengua. Lengua y interpretación de lengua, y ¿dónde está el don profético? Aunque la lengua y interpretación de lengua da como resultado profecía, pero también existe el don de profecía, donde yo necesariamente no tengo que levantarme a hablar en lenguas para dar el mensaje que Dios me ha dado. Así mismo es. Pero hoy día vemos todo esto en la iglesia, ¿sí? Y si la hermana no da la interpretación, yo tampoco la voy a dar porque ella es la que tiene. No. Recuerda que el don de lenguas está separado del don de interpretación. Y hay hermanos que nada más pueden tener el don de interpretación. Yo no me interpreto, Dios no me utiliza para dar el mensaje en lengua. No, Dios me utiliza a mí para interpretarlo. Todo esto se da, pero no lo vemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos llevamos o dejamos llevar nada más de una sola forma y pensamos que si no lo hago así o lo hago así, van a decir que no es de Dios, cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios conforme a su palabra. Pero es que no la conocemos, no la enseñamos, no instruimos a veces a los hermanos como deben ser instruidos. 1 Corintios 14:39, ¿qué dice? Así que, hermano, procura profetizar y no digáis el hablar en él.